Compartir. Listo. Ok, comenzamos. Gracias, Alexandra. Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Veo que son de diferentes lugares, de hecho me emociona mucho. Y como le decía a Alexandra, estoy bien contenta de participar en este evento porque en los diferentes eventos que he estado relacionados a agilidad, estas charlas, nunca he estado en uno que tenga 200 charlas, sé que es en un mes, pero con tantos speakers de diferentes países. Y me parece, bueno, súper importante y valioso, pues que ahora también estamos generando este tipo de network por temas que nos interesan, ¿no? En este caso, celebrando los 20 años del Manifiesto Ágil. Para esta ocasión, yo les comparto esta charla 2021, Fin del Mundo, herramientas para navegar lo desconocido, que está basado en experiencias, opiniones personales, y lo quiero compartir con todos ustedes para también ayudarlos en este nuevo año y los retos que nos enfrentaremos. Para contarles un poquito de quién soy en esta diapositiva, ya desde hace 3 años inicié una empresa con un socio, Fórmula Alternativa, donde a raíz de experiencias previas que estuve, bueno, estudiando fuera, también trabajando, empecé a familiarizarme, trabajar y especializarme en temas de innovación, metodologías ágiles, desarrollo de proyectos de innovación, centrados en la experiencia del usuario. Y a raíz de esto, y con Fórmula Alternativa, si bien es cierto, busco y particularmente en los primeros años buscaba mucho llegar a diferentes empresas, tuve un interés muy específico en el sector educativo, porque a medida que iba trabajando y dándome cuenta que muchos de los retos que tenemos en las organizaciones, no todos, pero gran parte de ellos, sí pueden ser resueltos con el replanteamiento de la educación superior principalmente. A raíz de estos contactos, clientes con los que trabajé en el sector de educación, el día de hoy trabajo para ISIL, es un instituto de educación superior en el Perú, muy prestigioso en el que trabajo, en el área de innovación. Entonces, mi recorrido, pues, de un lugar he ido a otro y creo que es un recorrido que podemos ir teniendo, ¿no? Si me quedé en ISIL, más adelante, pues, podría emprender nuevamente y creo que eso es parte de la charla y el mensaje que les quiero dar de navegar lo desconocido. En la siguiente slide, solamente para recordar lo que celebramos, hace 20 años y 6 días se firmó el manifiesto por el desarrollo ágil de software. Los valores ya los conocemos, pero lo que me parece importante es que después de 20 años sigamos recordando estos valores, celebrándolos, pero también como pasa el tiempo es importante darnos cuenta que se mantiene la esencia, pero estos van evolucionando, ¿no? De hecho, hoy día tenemos iniciativas conocidas, como vemos en la siguiente slide, que nos hablan de Modern Agile, que también yo comparto esos valores y para mí mantiene la misma esencia y es una forma distinta de expresar, digamos, estos valores iniciales y los principios de, digamos, los fundadores del Manifiesto Ágil, ¿no? Hacer a las personas geniales, encontrar valor, entregar valor de manera continua, hacer que la seguridad sea un prerequisito cuando trabajamos en los equipos, proyectos, y experimentar y aprender rápidamente. Con estos valores con los que me siento identificado, en este contexto yo me pregunto, justamente como vemos en la siguiente diapositiva, ¿cómo podemos mantenerlos mientras vivimos en incertidumbre? Creo que el 2020 para todos los que estamos aquí de diferentes países nos ha impactado en nuestros trabajos, vida familiar, personal, social, muchos ámbitos, y de hecho esto que nos afecta es una realidad a nivel mundial. En la siguiente diapositiva podemos ver una encuesta realizada por la OECD a jóvenes entre 15 y 24 años, que efectivamente ya están viviendo las consecuencias de esto, ¿no? Las mayores preocupaciones de los jóvenes en este grupo de edad tienen que ver con la salud mental, en segundo lugar con el empleo y en tercer lugar con el ingreso disponible. Eso le está pasando a la futura fuerza laboral, a los jóvenes, a quienes van a tomar, o esperemos que se integren a las organizaciones para tomar decisiones y que también obviamente entren como personas saludables, con un balance mental, pero también no solamente nos afecta a ellos, también está afectando, como vemos en la siguiente diapositiva, a los trabajadores actuales, ¿no? De la fuerza laboral actual, que somos, entiendo, la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, aquí en esta encuesta que se realizó en Estados Unidos por McKinsey, al inicio de la pandemia, los trabajadores en general, que tienen más del 50%, como vemos aquí en la parte de media turquesa y azul, más del 50% están tanto ansiosos como deprimidos, o alguna de las dos,
manteniendo un trabajo, pero quienes han sufrido reducción de las horas de trabajo o pérdida completa tienen un incremento aún mayor, ya casi del 80% sobre esta pérdida del empleo. Esto afecta a todos los niveles, y si bien es cierto, el objetivo de esta charla no es darle estos números, sí es algo natural y es parte de las consecuencias que estamos viviendo. Entonces, para mí es muy importante que, y lo que yo me he dado cuenta, porque quiero hacer esto, digamos, personal, es que a todos nos está afectando, más o menos de diferente manera, pero ya las cifras lo demuestran, y a nosotros y a los jóvenes que somos los que vamos a entrar a trabajar en nuestras organizaciones, nuestros proyectos, a quienes nosotros vamos a guiar y vamos a acompañar. En la siguiente diapositiva, justamente lo que les quiero decir, y es parte de este talk, es que finalmente con estas cifras, con estas consecuencias que ya cada uno conoce muy bien en su entorno, creo que de todas maneras depende de nosotros enmarcar la foto que elijamos, es decir, el qué vemos y qué cosa queremos mirar todos los días cuando nos levantemos, depende de lo que nosotros elijamos. El marco de la foto la ponemos nosotros más allá de lo que estemos viviendo alrededor. Entonces, también para mí esto ha sido un aprendizaje muy importante de este 2020, y creo que debo seguir manteniendo, pese a que hay consecuencias negativas. Cada uno de sus trabajos pues tiene diferentes niveles de presión, estrés. Yo estoy en el sector educativo, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, ha tenido una transformación muy importante, pero aún sigue en incertidumbre para muchos temas. Entonces, para mí es importante, esta imagen es, ok, yo voy a elegir ver lo que quiero ver y la foto que me va a acompañar todo este año y en adelante. Por eso, en la siguiente slide, y el título de la charla de hoy es 2021, fin del mundo, herramientas para navegar lo desconocido, ¿no? Y en la siguiente, yo les pregunto a ustedes, para hacer esto un poco más dinámico, ¿qué objeto elegirían? Como una pregunta por curiosidad, yo tengo uno, para despedirse del 2020. Les voy a enseñar lo que yo elegiría, y lo traje aquí. Esta es una liga, porque el 2020 para mí, pues cuando inició, para muchos, pues particularmente inicio el año, me pongo ciertos metas, objetivos, y empieza pues con un cierto nivel de tensión normal, voy trabajando, pero automáticamente el 16 de marzo, que aquí en Perú inició el confinamiento, pues esta liga que tenía como cierta tensión para avanzar, en mi caso, se detuvo y perdió toda esta tensión, esta, digamos, cadencia, si hablamos de la agilidad, porque había mucha incertidumbre. Como les digo, vengo del sector educativo. ¿Qué pasó a lo largo del año? Empezamos a trabajar a full, y esta liga pasó de menos de 2 meses de estar pues sin estirarse a pasar a otro nivel en los que había momentos que yo sentía que se iba a romper. Entonces, esta flexibilidad, si lo veo desde el lado positivo, es algo que me ha ayudado a sobrellevar el 2020. Sin embargo, han habido momentos en los que a veces estirar mucho, y ustedes saben, no es bueno, porque la liga se rompe como la puedo tener ahora en las manos, y de todas maneras me va a doler, y va a haber una consecuencia, si llegamos a los proyectos y al trabajo, pues negativa, para mí o para el equipo con el que trabajo. Entonces, creo que es interesante que cada uno haga este ejercicio de elegir el objeto que elegiría, porque también al tener este objeto, cogerlo, ahora mismo yo me siento mucho más en control del 2020 como aprendizaje, y sé hasta dónde puedo estirar la liga, y cuando la suelto y está sin tensión, lo hago y yo lo controlo. Entonces, eso me parece muy importante, y les quería dar como este pequeño ejercicio para que también vean y encuentren este objeto con el que se van a despedir del 2020. Entonces, dicho esto, les quiero dar como una charla personal, el kit de viaje que yo elijo para el 2021, tanto herramientas, prácticas y valores, como una pequeña charla para compartir con ustedes y contarles más de este 2020 que para mí ha sido pues muy retador. En la siguiente, primero, como primer concepto, la colaboración radical es algo que se dio en el 2020, y creo que voy a seguir llevando en mi maleta de viaje para el 2021. Para darles un dato interesante, en promedio, en el 2020, y se mantiene, se comparten 200 nuevos artículos científicos sobre el COVID-19 cada día. Esto supera cualquier promedio de cualquier enfermedad que ha habido previa en la humanidad. Es decir, la ciencia nunca se ha puesto, digamos, tan alineada, tan encaminada a su mismo propósito. Eso me parece muy interesante, lo pueden ustedes ver en esta página web, que es covid19premier.com,
para ver justamente cómo se va publicando y cómo va creciendo el número de artículos. Esto es muy importante porque a medida que hay artículos, a medida que se van haciendo más pruebas, test, y que probablemente es lo que vemos en las noticias en cuanto a la vacuna va avanzando, pero diferentes temas de la salud mental, de cómo poder aprender de casa, diferentes artículos relacionados, finalmente nosotros estamos viendo que sí se puede hallar este nivel de colaboración, y si la ciencia lo puede hacer para un tema tan eh, fundamental como es la salud ante una pandemia, en nuestras organizaciones, proyectos, emprendimientos, la colaboración radical sigue siendo, si es que no lo ha sido antes, algo fundamental que debemos mantener. De hecho, en la siguiente diapositiva les muestro, hablando del sector en el que trabajo ahora, cómo impacta el COVID en la educación, ¿no? Y vemos la fecha, al 1 de febrero del 2021, a nivel mundial, de todos los niveles educativos, o sea, de educación desde el inicial, básico, hasta superior, hay más de 221 millones de estudiantes afectados. Actualmente solo contamos con el 12% del total de las matrículas y todavía tenemos 28 cierres a nivel nacional, es decir, de instituciones educativas. Entonces, la colaboración radical en el sector educación también se ha dado, y eso se los digo personalmente, pues hasta antes del 2020 sí, podíamos pensar en hacer convenios con otras instituciones educativas, hacer intercambios, colaborar sobre un producto, algo específico. Y ustedes seguramente en sus diferentes organizaciones, en los proyectos que trabajan, pues hasta pueden hablar con lo que podrían ser, considerarse competidores, con un fin específico. Lo que ha pasado ahora con este nivel de colaboración radical es que lo que se comparte no es, necesito hacer esto para lograr este resultado en el mercado, hagámoslo juntos. Tú tienes una cosa que complementa mi propuesta. No, ahora el contacto ha sido, tengo este problema, no sé qué hacer, ¿tú cómo lo estás haciendo? Y esto ha pasado en educación, no sé si en otros sectores que estén presentes no puedan contar qué se ha pasado, no sé si en e-commerce, en el sector salud, pero esta colaboración radical yo nunca la había visto, pero me siento contenta de que pues a raíz de esto, por ejemplo, usar herramientas como LinkedIn, escrito a personas en otros países, otras instituciones educativas, no para plantearles cosas concretas como podía ser antes, es para plantear, conversemos, quiero saber qué ustedes están haciendo en esto, porque nosotros tenemos este reto y cómo podrían enfrentar esto, ¿no? O sea, de hecho, lo que se viene es una educación mucho más digital, diferentes propuestas, y todos estamos en el mismo reto. Entonces, creo que este concepto de colaboración radical se mantiene sin fronteras, y es algo que yo me llevo definitivamente para este 2021 para explotar aún más. De todas maneras, hay casos en los que pues, no hay respuesta, no se concretan esas conversaciones, pero también hay mucha más gente ahora dispuesta a tener estas conversaciones que a veces no decantan, pues antes en lo que puede ser una alianza comercial, pero sí en conversar sobre los problemas y cómo lo están enfrentando en otras organizaciones en otras partes del mundo. Adicionalmente a esto, esto lo pongo como creatividad aplicada, porque en el 2020 me tocó dictar este curso. De hecho, estoy más familiarizada con temas de innovación, más orientada a temas de negocio, gestión de proyectos, pero obviamente como parte de la pandemia tuve el reto de enseñarle este tipo de curso a alumnos con un perfil mucho más creativo, de comunicación, en el que pues ir directamente pues casos o temas de negocio no era lo único con lo que iba a poder llegar a ellos. Solamente para mostrarles el proceso que vimos de creatividad basado en diferentes autores, pues veíamos con ellos cómo poder prepararnos, sumergirnos en un tema para poder investigarlo, tener una visión general y luego pasar a una etapa de incubación, es decir, ya con la información recabada, ya sea test con usuarios, encuestas, recoger y depurar esto, para luego tener más o menos un esquema de propuesta que tenía que darse con la iluminación. Y justamente esta etapa de iluminación, que es como veíamos con los diferentes autores, el momento eureka, es lo más difícil. Definitivamente esto es algo que cuando los alumnos preparaban su propuesta en creatividad aplicada para poder pues, reformularnos en la propuesta de una marca, el proceso de una empresa, pues les tomaba un poco más de tiempo. Y aquí es donde justamente me di cuenta que si bien es cierto, en un contexto de trabajo real, pues tampoco se da en un momento eureka, es importante que a las personas jóvenes que todavía justamente no se insertan en el mercado laboral, sí les demos la oportunidad de tener estos, digamos, frameworks, estas formas disciplinadas de poder replantear las ideas,
hacer propuestas más creativas, innovar, porque justamente eso le da más herramientas para cuando se puedan insertar en el mundo laboral o con sus propios emprendimientos. Pero lo más importante para mí, más que yo enseñarles de este proceso con diferentes autores y con muchos frameworks que probablemente pues ustedes también conocen, lo que me enseñaron a mí fue mucho más importante, y es lo que vemos en la siguiente diapositiva, y es que la creatividad aplicada, ahora más que nunca, tiene que tener un propósito, ¿no? Como yo les decía a los alumnos, a diferencia de los que he tenido antes, pues eran de perfiles más creativos, de comunicaciones, diseño, y parte de un ejercicio que hicimos fue, ok, ¿cómo replantear ya sea el mensaje, la propuesta de una marca, la que más les guste, ¿no? Porque también parte del reto de enseñarle a gente tan jóvenes, pues encontrar algún gancho con ellos, y ellos escogieron una marca que era la que más les gustaba, Adidas. Y para Adidas, digamos, su eslogan es Impossible is nothing, y ellos escogieron este mensaje que Fighting COVID is not impossible, y solamente con una pequeña intervención que ustedes pueden ver, que es la flecha hacia abajo, dieron el mensaje que querían a la marca que más les gusta. Para mí, este ejercicio que fue, pues, algo podría parecer breve, sin menor importancia, para mí refrescó algo muy importante, y nosotros que estamos, pues, involucrados en todas estas metodologías, bueno, más allá obviamente de los valores que son fundamentales, es aprovechemos esos momentos que tenemos con las personas que nos escuchan para que recuerden que además de estos frameworks que sirven para, como decía, desarrollar productos, rediseñar procesos, generar mayor valor al cliente, usar y mejorar su experiencia, encontremos esas oportunidades para dar mensajes y oportunidades de tener un propósito que realmente marque la diferencia. Entonces, de hecho, en este curso, más allá de lo que yo les puedo enseñar a los alumnos, ellos me enseñaron mucho más a mí, y es una de las imágenes que me llevo como resumen del curso, la quería también compartir con ustedes. Sigamos buscando nuestros frameworks de innovación, preparándonos, certificándonos, pero en los momentos en los que compartamos esto, creo que además de decirles el proceso y la parte procedimental de cómo dominar esto, no nos olvidemos de que hay un propósito mayor, ¿no? Este por qué. Y bueno, aquí los alumnos me lo demostraron. Entonces, esto es algo que yo también me llevo para navegar este 2021, buscar el propósito en la creatividad aplicada, en todos estos frameworks que utilizamos, para que tenga mayor impacto de que creemos, ¿no? Parece algo menor, pero a medida que llevemos este mensaje, las personas que lo utilicen van a encontrarle mucho mayor sentido. Adicionalmente, una de las cosas que también me enfrenté en el 2020, probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces, hay libros, hay frases, es pensar fuera de la caja, pensemos fuera de la caja. Y yo, de verdad, esta frase, no es que estoy de acuerdo con ella, pero el término la caja, no sé, nunca me sentí tan identificada o tan cómoda. Y de hecho, a raíz de esto, no sé si alguno de ustedes ya lo hizo, me puse a investigar de dónde viene el término pensar fuera de la caja. Entonces, si bien es cierto, viene del ámbito de la consultoría, hace ya más de 20 años que alguien lo acuñó, así como VUCA no viene únicamente del mundo de la administración, sino que viene del término de la Guerra Fría. Aquí pensar fuera de la caja, como vemos en la siguiente slide, viene de un rompecabezas, que era una serie de, digamos, enciclopedias con retos, rompecabezas, del inicio de 1900. Entonces, esto para mí parece algo muy, no sé, de repente lo encontré realmente insignificante, como el ejemplo de los alumnos, pero finalmente este pequeño detalle me mostró que a veces pues nosotros escuchamos, tenemos ciertos consejos, guías, y está bien, pero creo que hasta esos métodos que tenemos hay que cuestionarlos. Y para mí fue, ok, la caja existe, pero ya sé de dónde viene. Y esto me parece algo súper fundamental para nosotros para llegar en el 2020, ¿no? Y ya que estamos justamente celebrando la agilidad, los 20 años de este manifiesto, ellos nos proponen justamente eso, valores, nos proponen las interacciones antes que procesos, herramientas estructuradas, y creo que tenemos que seguir cuestionarnos esas cosas, ¿no? En la siguiente slide lo que vemos es sobre este ejercicio y cómo, digamos, funciona este ejercicio de la caja que les comento, que tiene ya tiene 100 años, consiste en que tú tienes 9 puntos, como vemos en la imagen izquierda, y el objetivo es que tú los unas justamente con 4 trazos sin levantar, digamos, tu mano, o sea, que te sea, y solamente como que bajo un solo movimiento con 4 trazos. ¿Cuál era el reto? Que las personas, pues, trataban de hacerlo dentro de este recuadro, de estas como que 4 lados, esta caja.
Y justamente el reto, y como ven una manera de solucionarlo, creo que mi diapositiva tiene problemas, está pasando automático. El reto era justamente que tú puedas, digamos, hacerlo, y muchas de las personas cuando lo hacían querían hacerlo dentro de la caja, dentro de estos 9 puntos. Y acá hay una manera en cómo se soluciona, que es haciéndolo saliendo de este recuadro, de esta caja. Entonces, ¿qué encontraron? Digamos, está toda esta información disponible. Encontraron que al probar, digamos, hacerlo como un experimento, que a la gente que se le alentaba a pensar en voz alta, que diga lo que está en su mente, que siga suposiciones, ideas, digamos, no estructuradas, que no analice, que sea como mucho más, tenga un pensamiento, digamos, ponerle mis palabras, mucho más divergente y liberal, encontraba mayor facilidad para resolver este reto. Entonces, es lo mismo que yo les digo sobre pensar fuera de la caja. Preguntémonos si la caja existe y luego, teniendo claro, si uno elige creer que la caja existe, pues encontramos una manera de no estar limitados por la caja y en mi caso, o sea, esta caja que cuestionaba, pues ya sé de dónde viene y a mí me parece importante porque, como les digo, nosotros estamos compartiendo frameworks, valores, y quienes nos escuchan tienen que entender y también si nos cuestionan mucho mejor, ¿no? Porque es parte del aprendizaje y del el crecimiento y, por ejemplo, cómo surgen nuevas iniciativas que suman, ¿no? Como Modern Agile. En la siguiente diapositiva encontramos como otro, digamos, otro concepto, otro, digamos, elemento que lleva este kit de viaje es el juego infinito. Este término viene de Simon Sinek, su libro es The Infinite Game. De hecho, él es súper conocido si ya no han escuchado de él. Él escribió, o sea, el autor del concepto de Golden Circle, Start with Why, y lo que nos plantea aquí es lo que vemos en la imagen, ¿no? O sea, de hecho, esta imagen viene específicamente de su libro. Nosotros estamos acostumbrados a jugar un juego finito, con términos, es decir, donde conocemos a los jugadores, a reglas fijas, hay objetivos acordados o una meta clara que siempre viene delimitada. Como el ejemplo que ponen el béisbol, ¿no? Hay 2 equipos y en cada round, no soy experta en béisbol, pero en cada como que partida, pues van anotando una cantidad de puntos y vemos que un equipo termina con 5 al final y otro con 6. Y lo que busca el equipo, o ambos buscaban, era vencer a uno, es decir, vencer a un jugador conocido, porque el éxito, la alegría viene de compararse, es decir, viene de vencer a quien tengo enfrente. Entonces, esto aplica tanto para los negocios, pero también en nuestras carreras profesionales. Entonces, ese es el juego finito, ¿no? Que tiene un término, porque si lo llevamos al contexto, no sé, de los negocios, pues mi competidor, yo lo veo directamente, es la empresa que está a mi lado, pero no veo las oportunidades o el potencial o lo que está pasando en todo el mundo, porque para mí de repente son jugadores desconocidos. Entonces lo que nos plantea él en la siguiente diapositiva es que veamos esto como un juego infinito, es decir, donde hay jugadores que conozco, pero jugadores que también desconozco, donde las reglas cambian. Esto se ha demostrado en 2020 y desde antes, donde el objetivo es seguir en el juego y no tener un resultado delimitado, que es ganar por cierto puntaje a otro, ¿no? O decir, en el caso de las empresas, pues, yo salgo primero y lanzo este producto primero, ¿no? A lo que estamos jugando es a ser mejores que hoy y o sea, ser mejores que ayer y hoy tener un mejor resultado y continuar mejorando. Es decir, la alegría viene del avance. Yo no voy a jugar o voy a compararme con quien tengo al lado, sino más bien eso me limita, sino que voy a romper ese límite y lo que yo necesito es justamente tratar de mejorar porque hay un potencial desconocido. Creo que esto también quienes practican deporte, quienes están en diferentes actividades que a veces exigen, digamos, cierta competitividad, cuando uno las hace enfocadas en vencer a quien tiene al lado, pues termina siendo más contraproducente para uno porque te limitas a un solo resultado, cuando el potencial es mucho mayor. Entonces, eso es lo que nos plantea Simon Sinek del juego infinito. De hecho, para darles un ejemplo más claro ahora en esa diapositiva del juego infinito y cómo también lo podemos aplicar en los negocios y cómo se ven otros juegos, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con D&D o Dungeons and Dragons.
es un juego, digamos, con personajes, donde hay una serie de interpretación, y donde hay unas historias, unas tramas que se crean, pero en concreto, los jugadores tienen dados y de acuerdo a lo que tires en un dado, podrías irte por un puente e ir a donde tú quieres ir, al otro lado del bosque, o podrías terminar en una cueva con una bestia salvaje. Entonces, ¿qué pasa con este juego y por qué hago esta comparación? Y de hecho estoy muy familiarizada con este juego, es porque los jugadores en D&D pues siempre están tirando un dado y a veces no tienen el resultado que ellos quieren y tienen que irse a esa cueva o ese calabozo, pero tienen en la cabeza que van a tener una siguiente oportunidad para tirar el dado y el resultado puede cambiar. Esto para mí, de verdad que parece algo, digamos, muy básico, refleja muy bien lo que pasa en el ámbito organizacional, de los negocios, y es que no todos los factores podemos controlar nosotros. A veces tiramos el dado y no depende de nosotros el resultado que se obtiene. Pero como en D&D hacen los jugadores, que admiro mucho, es que tiran el dado, no sale lo que ellos quieren, se lo toman de la mejor manera, porque saben que va a haber otra oportunidad de tirar el dado. Y a partir de ahí siguen jugando. Y también en el caso de ellos, ¿qué pasa? Sus personajes también pueden morir, pero es justamente parte de este juego infinito. Un personaje muere, pero todos los demás siguen jugando, siguen tratando de salir de este bosque, salir de este calabozo, tener, digamos, más puntos, utilizar todas sus fortalezas, seguir mejorando. Entonces, para mí, este es un mensaje muy importante en el que tenemos la oportunidad siempre de volver a tirar los dados. Y eso es algo que también me dio para este 2021 y también es algo que he tenido muy presente en 2020 porque he estado presenciando muchos juegos de Dungeons and Dragons en el 2020, no por mí, sino por alguien con el que vivo y es fanático, y pese a que yo no soy fanática porque no lo juego, digamos, los valores, cómo se juega, cómo se configura el equipo, todo lo que hacen para mí a nivel de llevarlo esto a las organizaciones y negocios, pues tiene muchos aprendizajes, ¿no? Como este que les cuento. Y finalmente en la siguiente, como algo muy importante que me lleva el 2020 y que en lo que creo que debo seguir trabajando es en la fortaleza mental. Creo que esto al final, más allá de que tengamos nuestro kit de viaje, como decía la analogía, para navegar lo desconocido, llevarme pues ciertas herramientas, frameworks, conceptos, si no tengo la fortaleza mental necesaria, no voy a poder utilizar estas herramientas de la mejor forma, sacarles provecho y sobre todo, finalmente, pues uno que enfrente el reto, poder hacerlo adecuadamente. En la siguiente diapositiva, yo propongo que esa fortaleza mental que queremos la hagamos encontrando un ritual, así como los equipos ágiles tienen rituales para hacer retrospectivas, algunos hacen cosas como salir de cierto lugar, digamos, que es la oficina habitual, en algunos casos toman cervezas, en algunos casos pues tienen diferentes formas de poder encontrar esa forma de mejorar. Para mí la fortaleza mental y lo que queremos desarrollar también requiere un ritual. En mi caso, lo que hay en la foto es una foto mía. Yo corro tabla desde antes de la pandemia. Es un deporte que igual les cuento, considero que es un privilegio, que tiene muchos beneficios para la salud y mentales, pero el hecho de que lo pueda hacer todavía ahora en la pandemia, o sea, siento que es más privilegio y lo agradezco mucho, pero justamente leyendo pues diferentes blogs, digamos, a veces hay videos que te ayudan pues, cómo mejorar, porque lo hago como, digamos, no profesional, sino como un deporte, digamos, eh, del que soy fanática, encontré un artículo que también lo dejo ahí, que te da diferentes tips, consejos, pero dijo una frase muy importante, más allá de dominar la técnica, cada vez buscar diferentes olas, digamos, tener un ritmo constante, es, finalmente, resumen, tu cuerpo va a hacer lo que tu mente le dice, ¿no? Entonces, esta frase para mí resume muy bien lo que a veces me pasa cuando estoy en una ola. Pues estoy entrenando todos los días, sé que estoy en un buen estado físico, pero a veces si tienes miedo o tienes algún bloqueo mental, o no te tiras a la ola, o cuando la coges, pues te caes o hay algo que no funciona bien y no, o sea, no logras tu objetivo, ¿no? Y finalmente tampoco lo disfrutas. Entonces, creo que esto también aplica para cualquier cosa que hagamos y el ritual que cada uno de ustedes pueda tener con el deporte, no sé, con cocinar, con su familia, a veces ciertas actividades del trabajo. Creo que
el cuerpo hace lo que tu mente le dice, y añadiría esto, y tu mente justamente necesita encontrar ese soporte, ese apoyo para estar en el mejor estado, ¿no? En mi caso, llevándolo al surf, que es la analogía que acá uso, pues he encontrado que cuando, por ejemplo, no voy con amigas o con gente que tiene mayor performance y quiero ir a una tabla a una ola más grande, me ayuda muchísimo verlas. Y con eso me basta, porque eso me ayuda a como que seguir más. ¿Y qué pasa cuando voy sola? Porque ahora en este contexto de pandemia, pues, o sea, voy sola, ¿no? Y me encuentro con más gente. Encuentro una persona que por su forma de ser, por cómo se desenvuelve, pues me da como que de alguna manera, sin tener que hablar con esa persona, los tips necesarios, y porque también creo que observando uno aprende mucho. Y me ayuda a vencer como que cualquier bloqueo, porque también lo que pasa en el surf es que también gente considera esto, analogía a lo previo, es un juego finito. ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de, digamos, de repente, pues tomar olas y, digamos, tener como una especie de flujo o respeto, pues es una ola y, no sé, alguien que de repente pues es más grande, se te mete y te corta la ola, lo cual, o sea, tienes que frenar porque si no te chocas. Entonces, para mí, por ejemplo, sería el ejemplo de personas que ven esto como un juego finito, ¿no? No mejorar, sino más bien cojo más olas porque así, o sea, sí, pues soy mejor, me cojo más olas, pero le cierro a todo el mundo. Entonces, creo que para mí es buscar las personas que tengan la mentalidad del juego infinito y que justamente verlas te ayuda a mejorar y también te dan el espacio. Entonces, creo que esto es algo importante y eso es lo último que les quería contar sobre el kit de herramientas. Por eso yo les pregunto ahora, ¿qué cosa llevarán para Navidad del 2021? Yo, además de todo esto, voy a seguir con mi tabla, con esta frase que de hecho encontré hace poco, que me gusta mucho y me va a ayudar bastante para poder surfear las olas que voy a encontrar en el mar, pero también todos los desafíos laborales, personales, y que seguramente cada uno de ustedes va a también poder encontrar. Entonces, solamente para concluir, en la siguiente slide, 2021 fin del mundo, no es así, simplemente era una forma de cuestionar, me gusta cuestionar las cosas, y sí, herramientas para navegar lo desconocido, pero justamente herramientas para poder, pues cuando hay un mal calmo, poder disfrutar, poder elegir el camino que queramos, y cuando se ponga complicado, saber cómo mover esa vela, como vemos en este velero, y poder llegar a donde nosotros queramos. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. La presentación, le entiendo que, bueno, la voy a compartir por LinkedIn y no sé si tienen preguntas o conversar de algo por ahí que he escuchado que algunos tienen como que de ritual la fotografía, otros, súper interesante. Más bien, gracias por estar presentes aquí durante toda esta charla. Gracias, gracias Jimena. Muy, muy interesante tu charla y también inspiradora, ¿no? Con todo esto de los juegos de mesa. Yo también soy un poco medio fanática de los juegos de mesa, así que me encantó. Ahí Harry está aplaudiendo también. Tenemos Sí. a Dunia que sonríe, así que te agradecemos un montón sobre estas herramientas o esta también forma de pensar cuando hay que enfrentar la adversidad, ¿no? O estas olas gigantes que se nos presentan en la vida. No sé si alguien más quiera comentar algo, alguna pregunta. Si no, estaríamos listos. Y bueno, invitarlos a que sigan viendo las charlas que tenemos preparados en el festival. Como dijo Jimena, es una barbaridad de cantidad de charlas. Tenemos más de 200 charlas en español que se van a dar durante todo el mes de febrero y también charlas en inglés y en otros idiomas. En total sumarían como unas 600, 700 charlas que van a haber durante todo febrero. Así que aprovechenlo al máximo y también es una buena forma de conocer a más gente y entrar en contacto y lograr esa colaboración, como nos decía Jimena. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nuevamente muchas gracias Jimena por colaborar con esta loca idea de tener tantos eventos y tantas actividades en un mes. Gracias a ti, Alexandra, y a todos los participantes. Es súper feliz. Yo también ahora me conecto a la charla que viene. Listo, ok, nos vemos. Un Chao. abrazo.